Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, un gusto estar acá en Córdoba. Voy a tratar de hablar un poco de cómo vemos el panorama político. Me parece que el más interesante después es el de Juan Carlos, de la economía, porque la verdad que la política, hoy la pregunta es, ¿puede Macri volver a ganar la elección? ¿Quién ganará la elección el año que viene? Y la verdad es que ustedes saben el escenario en el que vivimos, absolutamente volátil. Y si yo tuviera que decir algo, la verdad, hace 5 meses podía afirmar que el gobierno ganaba en primera vuelta la reelección y 5 meses después estamos en un escenario totalmente distinto, ¿no? En un escenario muy distinto por muchos motivos. La verdad es que es poco probable hacer una proyección de qué es lo que puede suceder el año que viene en términos electorales. Por eso siempre la pregunta es esa y traje algunas placas que muestran lo que hoy dice la gente, pero me parece que eso es lo menos importante de todo, porque seguramente no vaya a ser ni parecido al escenario del año que viene. Sí creo que hay un tema que es fundamental y que ha sido como el eje por el cual se movió mucho la sociedad en este último tiempo y que tiene que ver con la confianza, con el quiebre en la confianza, no solo en la política, ¿no? Sino en general en todas las instituciones. Nosotros ya somos una sociedad que venimos con baja confianza en las instituciones, pero este último año la verdad que se ha acentuado mucho más y creo que fue una de las principales pérdidas que tuvo el gobierno de Macri allá por el mes de marzo, abril. Entonces quiero mostrarles algunas cuestiones que tienen que ver con la confianza, porque después la confianza es lo que genera el impacto necesario en, obviamente que en el optimismo, en el humor social, en la aprobación de gestión, en la valoración que la gente hace de los escenarios políticos y por otro lado de los escenarios en general y por supuesto de los políticos. Entonces, un poco en función de esto que les quería mostrar, vamos a hablar de la confianza y después del mapa político en su conjunto. ¿Qué es lo que nosotros vemos hoy? Cuando uno le pregunta a la gente si cree que el país es más confiable que hace 5 años atrás, más del 50%, 55% de la gente dice que no es más confiable que 5 años atrás. Y por otra parte, cuando uno le pregunta qué va a pasar dentro de 5 años, la verdad es que los que dicen que sí va a ser más confiable son más o menos los mismos. Y los que dejan de decir que no, se van a los indecisos. Es decir, que tampoco está muy claro que dentro de 5 años vayamos a ser un país más confiable. Esto por ahí es distinto a la idea que teníamos, ¿no? De que pensábamos en algún momento y a partir del 2015 que nos íbamos a convertir en un país más confiable. No es mucho de esto lo que piensa la gente. ¿Y de dónde tendría que provenir el cambio? Fíjense, la verdad es que se habla del conjunto, se habla de la justicia y por último yo diría la política, los empresarios están muy por debajo, ¿no? Es decir, la gente no cree que el cambio real pueda provenir de la política y eso habla de la baja confianza que la gente tiene hoy en las instituciones y fundamentalmente en la política. ¿Hay alguna diferencia de acuerdo a si son más cercanos al gobierno o si son menos cercanos al gobierno, si han votado al gobierno o no? Aquellos opositores hoy creen más en la política de lo que creen aquellos que votaron a Cambiemos, que creen menos en la política y creen un poco más en la justicia. Pero el factor común es que esto lo sacamos entre todos. No es parte ni de la política, ni de los empresarios, yo diría que ni de la justicia. ¿Y qué es lo que se está pidiendo? Honestidad, cultura de trabajo, responsabilidad, ¿no? Los mayores valores hoy imprescindibles como para poder trabajar como sociedad. ¿Y quiénes son hoy los que están, digamos, en el ranking de las instituciones más confiables? Fíjense, las instituciones educativas fundamentalmente, la universidad, las escuelas, la iglesia, fíjense, los bancos aparecen por ahí y en último lugar aparece la justicia, el poder judicial, los partidos políticos, poder legislativo. Entonces, esto nos está dando una muestra de que hoy la sociedad está pensando otra cosa, y esto lo voy a retomar cuando dicen, bueno, y hay lugar para un outsider, hay lugar para alguien que no venga de la política, porque la gente está viendo otro tipo de cosas.
Cuando le preguntamos además si ahora en este avance, digamos, de causas sobre empresarios, esto implica un cambio positivo en la justicia, hay un 50% que dice que sí, pero hay prácticamente más de un 30% que dice que no. Es decir, tampoco está tan claro, no es mayoritario que la gente lo vea esto como un avance en la justicia. Y cuando preguntamos, digamos, qué va a pasar después del caso de los cuadernos y después de toda esta situación, si vamos a ser un país más confiable, menos confiable, tampoco hay una respuesta unánime y tampoco hay una clara convicción de que este sea el camino de convertirnos en un país más confiable. Muestro esto ¿por qué? Porque la verdad es que, como yo digo, a mí me parece que la confianza, y creo que también, bueno, en parte en la economía pasa lo mismo, ¿no? Se mueve mucho por la confianza y hoy evidentemente es un valor que falta, que está en crisis. ¿Qué pasa con todo esto? Bueno, evidentemente la crisis de confianza impacta negativamente en el humor social, en la valoración que la gente tiene sobre los dirigentes, en los problemas que le preocupan a la gente. Entonces, fíjense hoy cómo ve la gente la situación económica del país. Y la verdad que con ver la curva, no sé si llegan a ver un poco los números, pero 60% dice que las cosas están peor o mucho peor, contra un 25% que dice que las cosas están bien o muy bien, ¿no? Mejor o mucho mejor. Entonces, fíjense el quiebre que hubo de las elecciones legislativas a esta parte. En el momento de las elecciones legislativas teníamos un nivel totalmente diferente y ni hablar si nos remontamos no solo al 2015 del cambio de gobierno, sino si tuviéramos la curva esta mucho más atrás, también el cambio en la curva se notaría. Es decir, hoy estamos en una situación complicada en términos de cómo ve la gente la situación económica del país. Esto, por supuesto, es a nivel nacional lo que les estoy mostrando. Si yo les mostrara la curva, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, el 78% dice que la cosa está mal, está peor o mucho peor. Y si les mostrara la del Gran Buenos Aires, la del conurbano, estamos superando el 80%. Entonces, esto no es uniforme, sino que tenemos lugares, digamos, donde la cosa, sobre todo el Gran Buenos Aires, que es hoy el peor, digamos, sitio en términos de valoración, de preocupaciones, de pobreza, vemos los números llamativamente. Bueno, nosotros medimos todas las semanas un índice que llamamos un índice de optimismo político y es optimismo económico, lo venimos publicando a partir del cambio de gobierno y de alguna manera ese índice mide dos cosas, o sea, tiene dos subíndices, uno que mide la situación actual, otro que mide las expectativas, y está compuesto por un montón de variables que nosotros vamos midiendo, que tiene que ver con la percepción de ingresos futuros, empleo, inflación, bueno, y demás cuestiones, creo que las tengo, pero no se va a llegar a ver, después compartirán la presentación seguramente. ¿Qué es lo que podemos decir, digamos, en términos generales de este índice? Primero, en términos del liderazgo político, del optimismo político, lo que veíamos era que de alguna manera había comenzado mucho más arriba, estaba cerca de los 46, 47 puntos. Esto coincidía aproximadamente con el nivel de aprobación con el que arrancó el presidente a nivel nacional. Y hoy vemos que es el que más ha caído, está en el orden de los 25 puntos. Entonces, ha perdido 25 puntos. ¿Cuáles son las variables que han perdido más en esos términos? La capacidad del gobierno para resolver problemas, fundamentalmente, y por otro lado, expectativas en términos de la aprobación de gestión presidencial. Esa es la pérdida que ha tenido, que se condice después con el número de aprobación de gestión que después vamos a ver. ¿Qué era lo que nosotros veíamos como positivo en esto? Bueno, que la gente durante mucho tiempo lo que veía era que el liderazgo político a futuro lo valoraba prácticamente como en el mismo nivel que la situación actual. ¿Y eso qué significaba? Bueno, que no veía un desgaste a futuro, y esto en un gobierno no peronista no era un tema menor, donde en general empieza a desgastarse el liderazgo, ¿no?, a futuro. Eso no se veía, hoy ha perdido valor a futuro, pero se mantiene más o menos en los mismos términos que la valoración de la situación actual. ¿Qué es lo que pasa con la economía? Para ver, bueno,
Bueno, fundamentalmente la economía empezó más abajo, el optimismo económico arrancó en el orden de los 38 puntos y hoy está en el orden de los 28, es decir, que ha perdido 27, ha perdido unos 11 puntos. Esto quiere decir que la valoración de la economía era más baja y ha tenido una volatilidad menor. Bueno, ahí vemos, como ven, cada una de las variables que componen el índice. No espero que lo vean ni tampoco les voy a leer todas las variables que lo componen, pero básicamente son estas, tienen que ver con liderazgo, tienen que ver con honestidad, con percepción, digamos, de la capacidad del gobierno de resolver problemas. La política y la economía tiene que ver con precios, con desempleo, con ingreso, con situación de nivel de vida. Y cuando uno mira en términos del optimismo económico, lo que sí ve es que se ha achicado mucho la brecha entre la situación actual y las expectativas. Y acá es donde digo la crisis de confianza, y esto lo vemos en números. Es decir, la gente sentía que las cosas no estaban bien y que era difícil que estuvieran bien, pero creía que esto iba a estar mejor en el futuro. Y entonces teníamos una brecha de 14, 15 puntos entre la valoración de la situación actual y las expectativas a futuro. Es decir, las expectativas eran mucho más altas. Esa brecha se fue achicando y hoy es prácticamente 2 puntos, ¿no?, entre la valoración de la situación actual y las expectativas. Es decir, la gente siente que las cosas no están bien, pero tampoco tiene muy claro de que vayan a estar mejor en el futuro. Entonces, esto fue el quiebre de la confianza. ¿Cuándo se dio eso? Y se empezó a desgastar en diciembre del año pasado, después de la ley del tratamiento de la reforma previsional, y cuando se acrecentó, porque ahí lo que hizo fue desgastar el capital político que había incrementado el gobierno a partir de la elección legislativa. Cuando empezó la declinación más fuerte a partir de la primer corrida, ¿sí? En el mes de marzo, abril, cuando empezaron los problemas económicos, cuando empezó el problema con el gabinete, con los cambios de gabinete, con las corridas, ahí se quiebra la confianza y la gente dice, bueno, a ver, no estamos bien, pero no está claro que vayamos a estar bien tampoco. Y eso fue el principio, digamos, de la pérdida que hoy tiene el gobierno en términos de su capital político en la opinión pública. Esto también, por supuesto, impacta en los temas. ¿Cuáles son los temas que preocupan? Y hoy el 66% de los temas tienen que ver con temas económicos. Inflación, suba de tarifas, desocupación. Los temas de desocupación vienen creciendo como preocupación desde fin del año pasado. En general, cuando estos temas aparecen en la opinión pública, siempre se anticipan a que estos realmente impacten los números reales. Entonces, hoy prácticamente el 70% de las principales preocupaciones de la gente tienen que ver con temas económicos. ¿Cuál es el segundo lugar? Bueno, la corrupción. Evidentemente después aparece la inseguridad, que ese es un tema de siempre, que es un tema con muy bajas expectativas de solucionarse. Entonces, cuando la economía está más o menos bien, la inseguridad crece como preocupación, y cuando la economía empeora, la inseguridad pasa a un segundo plano y aparece la economía en términos de preocupación. Y esto, por supuesto, si hoy los temas económicos son la principal preocupación de la gente, hace que, bueno, en términos de los votantes de los distintos espacios aparecen 2 cuestiones. Bueno, en los votantes, digamos, en aquellos votantes de espacios distintos al gobierno, el tema es la economía y el gobierno tiene toda la culpa de lo que está pasando. ¿Qué pasa con los votantes de Cambiemos? Y bueno, y ahí hay como 2 grupos. Un grupo que es más lábil, que son aquellos que apoyaron al gobierno quizás en una segunda vuelta, pero que no son del núcleo duro de Cambiemos, que de alguna manera dicen, bueno, nada, me parece que la crisis lo superó, que no pudieron reaccionar frente a la crisis, pero los sigo apoyando. Y tal vez el sector más lábil y menos duro, digamos, por parte del gobierno, que dice, me equivoqué, no los volvería a votar. Y este es un poco el panorama, pero la verdad que la mayor parte de las explicaciones y justificaciones tienen que ver con
la gestión económica. Y por eso lo que uno ve es que la verdad que la principal pérdida la ha tenido el gobierno nacional y no tanto los gobiernos provinciales, incluso los de su mismo espacio, porque las preocupaciones son económicas y hoy la vista está puesta en el manejo de la economía fundamentalmente. Bueno, acá vemos una segmentación, ¿no?, de aquellos, por ejemplo, el 80% prácticamente de los que votaron a Unidad Ciudadana, el 90% de los de Unidad Ciudadana o el 80% de los que votaron Un País cree que la situación de la economía no va a mejorar, mientras que de aquellos de Cambiemos los números son más favorables, ¿no? Entonces, ¿esto qué pasa? Obviamente termina impactando en la gestión de gobierno. ¿Qué pasa con la gestión de gobierno? Nosotros hoy, esto es del fin de semana, la última encuesta nacional que tenemos un nivel de aprobación de 30 puntos, 27 puntos para el gobierno nacional contra un 66%, 65% de desaprobación. ¿Esto es mucho o es poco? Siempre es la pregunta, ¿no? Bueno, la verdad que el gobierno siempre había tenido una tendencia bastante estable. Nunca fue un gobierno que tuviera 70% de aprobación. No nos olvidemos que ganó hace 3 años en segunda vuelta por 2 puntos de diferencia, con lo cual la sociedad está muy polarizada. ¿Y esto qué mostraba? Bueno, mostraba que en general estaba alrededor del 50 en los momentos más altos, 45, 44. Hoy tuvo una caída y hoy está alrededor del 30, quiere decir que ha perdido unos 20 puntos. Yo la verdad que pienso, primero, en comparación con otros gobiernos, Cristina después del 54% en primera vuelta perdió más de 20 puntos al mes de gobierno, en enero con el cepo, también le pasó en el 2007 con la crisis del campo, que llegó a tener valores de 18 puntos de aprobación. Entonces, la verdad que hoy el gobierno, en la actual situación, en la actual coyuntura económica, tenga 30% de aprobación, la verdad que no es un número alarmante. Temer en Brasil tiene 3% de aprobación y creo que bajó a 2% este último mes, 2%. Entonces, la verdad, 3%, 30% no es un número llamativamente malo en función de que es un gobierno que en general se había mantenido alrededor de los 50 puntos. ¿Esto se puede revertir? Sí, se puede revertir, pero no nos olvidemos que el 60% de las preocupaciones son la economía y evidentemente la gestión al gobierno nacional se la están midiendo por la economía, porque yo les decía, gobiernos provinciales o no, de su mismo partido, el caso de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, muy complicada la provincia de Buenos Aires, tiene 40% de aprobación, Rodríguez Larreta tiene 50% de aprobación en la ciudad y hay otros gobiernos provinciales, por ejemplo el de Córdoba, que tiene 70% de aprobación. Entonces, y esto responde también a la pregunta esta de si se van todos, si la gente quiere que se vayan todos. No, porque evidentemente hay muchos gobiernos provinciales, muchos gobiernos municipales que tienen nivel de aprobación muy, muy alta. El eje hoy pasa fundamentalmente por el tema de la economía, ¿sí? Ahora, también es cierto que nadie capitaliza el descontento y ningún dirigente político ha crecido en el último tiempo. Todos han bajado, todos han perdido en términos de imagen. ¿Por qué? Porque la gente está pesimista, porque la gente está preocupada, porque tiene preocupaciones que siente que nadie está resolviendo y obviamente esto es producto de la política por todo lo que vimos también anteriormente, en la cual no tienen confianza. Entonces, hoy nadie crece, nadie capitaliza y ahí vemos las principales imágenes. Fíjense, Vidal es quien encabeza el ranking de imagen con 12 puntos más o 13 puntos más de imagen positiva que negativa, había llegado a tener hasta 30 puntos o 40 puntos en algún momento en algunas provincias de diferencial. Hoy a nivel nacional tiene 12. ¿Qué pasa con Cristina, por ejemplo, para decir, bueno, no solo Macri, sino, no miremos solo Macri, sino miremos Cristina? ¿Capitaliza el descontento? No. Cuando Cristina se fue del gobierno tenía 0 de diferencial, es decir, tenía la misma imagen positiva que negativa, estaba saldada. Hoy tiene menos 25, es decir, que su imagen no mejoró tampoco, todo lo contrario, empeoró y hoy tiene un diferencial de imagen negativo de 25 puntos. ¿Esto de alguna manera nos dice algo de lo que va a pasar en la elección? No necesariamente.
Hay dirigentes que pueden tener una imagen positiva altísima, pero después en la elección se juegan otras cosas, sobre todo en esta elección, que es una elección ejecutiva. Entonces, ¿cómo estaría compuesto hoy el mapa político? Bueno, de alguna manera, lo que vemos dentro de la oposición y fundamentalmente dentro del PJ es que vemos un PJ fragmentado, donde tenemos por un lado a Cristina, por otro lado un eje que podría ser un peronismo racional, federal, ¿no? Compuesto por Urtubey, Schiaretti, Pichetto, Massa, pero que tampoco está tan claro que vaya a terminar esto en una unión electoral. Por otra parte, el resto del PJ, que se dividen entre si aceptan a Cristina o no aceptan a Cristina de vuelta dentro del PJ, y por otro lado el sindicalismo, que no actúa fundamentalmente como un partido aparte, pero sí como apoyo a alguno de los espacios anteriores. Entonces, hoy, en este mundo donde todo está dividido, obviamente esto favorece electoralmente al gobierno si esto se diera de esta forma y el peronismo fuera dividido así como se mantiene ahora. Que es probable que esto no suceda, ¿no? Entonces, hoy en términos, digamos, de decir, bueno, intención de voto, yo les decía, les voy a mostrar, pero es muy mentiroso a un año de la elección, si miramos los pisos y los techos electorales, es decir, él podría votarlo y él nunca lo votaría. Y fíjense que el nunca votaría es bastante alto para todos, ¿no? Todos tienen casi más de, sacando Vidal, que es el nunca votaría más bajo, el resto tiene nunca votaría de más de 50%. Esto es complicado para una segunda vuelta. Evidentemente, con estos números, hoy no vemos un escenario de primera vuelta y vemos complicado para estos dirigentes estar en una segunda vuelta si algo de esto no cambia, ¿no? Entonces, la verdad, los votaría son más o menos alrededor, ninguno llega al 40 y los no votaría prácticamente todos superan los 50. Hoy la mejor posicionada es Vidal, Urtubey, bueno, tiene un poco menos de no votaría, pero tiene más no sabe, el nivel de conocimiento todavía le falta crecer y esto es un poco lo que medimos en piso y techo electoral. Entonces, cuando uno se planteaba qué podía pasar, uno decía, bueno, hay como 3 escenarios. Un escenario donde termine Cambiemos aglutinando todo, ¿no? Y que entonces el peronismo siga en conflicto porque no puede renovar y el kirchnerismo o Cristina siga por otro lado y entonces no deje renovar al peronismo. Y esto era un escenario a favor de Cambiemos. Esto, yo les decía, hace 5 meses tenía 80-90% de probabilidades de suceder. Era el escenario más probable. Dejó de serlo quizás el escenario más probable. Otro escenario es un escenario de renovación K, ¿sí? Donde de alguna manera Cambiemos no pueda remontar esta curva, digamos, de aprobación y de apoyo y de alguna manera el kirchnerismo tenga nuevamente un protagonismo, o un escenario de renovación peronista, que también es complicado por la figura de Cristina en el medio, ¿no? Que realmente haya un escenario de renovación de un peronismo renovado, y esto de alguna manera muestra un escenario de un balotaje con un escenario con una resolución incierta. Hoy la verdad que yo diría que este escenario es probablemente el más probable, pero todavía falta mucho. ¿Por qué digo que es el más probable? Porque también, independientemente de que si hoy uno toma encuestas de intención de voto. A ver, si hoy uno hace una encuesta de intención de voto de un balotaje, Cristina contra Macri, les digo más o menos cómo da 30-30 o 35-35. ¿Por qué? Porque son los únicos conocidos y porque de alguna manera también esto es el núcleo duro del 25 y 25, pero no es un escenario verdadero porque estos no son los candidatos que vamos a tener de aquí al año que viene. Falta muchísimo. Entonces, ¿cómo es ese núcleo duro? Y ese núcleo duro es entre el 25-28%, tanto para Macri como para Cristina, y en el medio hay un cúmulo de gente que está viendo qué es lo que pasa. Que esto no quiere decir que después finalmente no termine votando Cambiemos o no termine votando Cristina. Significa que no son parte del núcleo duro y están viendo qué es lo que pasa. Cuando dicen, bueno, la verdad nadie capitaliza y no hay tiempo, yo digo, la verdad es que
6 meses antes de la elección nadie se imaginaba que Kirchner podía ser presidente, ni que Menem podía ser presidente, ni siquiera que Alfonsín podía ser presidente. Entonces, falta mucho tiempo todavía. El escenario de Cambiemos tal vez es el más probable porque Macri anunció su reelección, no se sabe qué va a pasar alrededor. Y creo que además esta elección está asignada por algo diferente a lo que pasó en otros momentos. Nosotros tuvimos muchas elecciones signadas por crisis económicas o recesión, o como lo quieran llamar. Lo que pasa es que acá tenemos una crisis económica y por otro lado una crisis de confianza y una crisis en términos de corrupción, honestidad versus honestidad, que también es difícil de predecir en función de qué termine pasando con toda la situación judicial. Es una expresidente que de alguna manera enfrentaría en plena campaña electoral 5 juicios orales, lo cual, bueno, hay que ver cómo se suceden estos temas de aquí a la campaña del año que viene. Tenemos un cronograma electoral que fue difundido hace 2 días, amplio. Este es el cronograma electoral a nivel nacional, es decir, el gobierno ratifica las PASO en agosto, la elección en octubre y en noviembre el balotaje, pero acá faltan las elecciones provinciales. Y por lo que estamos viendo y hablando con muchas provincias, en el mes de febrero vamos a empezar a tener ya PASO para elecciones en el mes de marzo. Muchas provincias adelantan el cronograma electoral, con lo cual va a ser un año en el cual todos los domingos vamos a tener una elección, porque todos los domingos se va a adelantar la elección de alguna provincia. Fíjense qué piensa la gente en relación a... No les pregunté, pero me imagino, ¿qué pensaría la gente en función de esto? Cuando le estamos diciendo que tiene que hacer ajuste y estamos viendo cuál es el ajuste de la política, ¿no? Que van a tener que votar en algunos lugares, como Santa Fe, Ciudad de Buenos Aires y demás, 6 veces. En la Ciudad de Buenos Aires, elección nacional en 3 oportunidades, en la ciudad 3 oportunidades, si fuéramos a un eventual balotaje, son 6 veces. Entonces, explicarle a la gente que hace el ajuste y que la política tiene este calendario electoral, la verdad que es bastante difícil. Bueno, entonces yo digo, las encuestas hoy no dicen nada porque falta mucho, no sabemos a qué candidatos podríamos medir, la verdad la gente, la mayor parte no los conoce, entonces nos tratamos de aproximar desde algunos otros indicadores de gestión y de confianza que de alguna manera nos dicen qué es lo que puede pasar. Por un lado, siempre, fíjense que esta elección es una elección ejecutiva y eso la hace diferente porque en la elección ejecutiva se plebiscita la gestión, o sea, uno plebiscita su propia gestión. Es la primera vez que le pasa a Macri, sí le pasó en la ciudad, pero en la elección pasada la que plebiscitaba su gestión de alguna manera era Cristina, que tampoco porque no era ella la candidata. En este caso, si Macri es nuevamente el candidato, él pone a disposición a ver si la gente renueva o no ese contrato, está plebiscitando su gestión. Entonces es difícil correr el eje de lo que el eje es, que es el plebiscito de la gestión. En general, los votos que obtienen los oficialismos correlacionan bastante bien con el nivel de aprobación de gestión, porque justamente es lo que están poniendo a consideración de la gente. Si miramos, hoy estamos en 27 puntos de aprobación de gestión, esos podrían ser aproximadamente, voto más, voto menos, 30, 26 o lo que fuera, los votos que obtienen los oficialismos en ese momento. Es decir, Macri tiene que incrementar su nivel de aprobación de gestión. Si lo miramos y no lo miramos por las encuestas, digamos, de aprobación de gestión, esos eran nuestros números, pero de alguna manera mostraba que correlacionaban bastante bien con los votos que habían sacado los oficialismos, y miramos algo como el índice de confianza del gobierno, por ejemplo, vemos que también estamos más o menos en los mismos números y se condice con lo que vimos anteriormente. La verdad es que el índice de confianza es muy bajo para Macri, pero también es el mismo que tenía Cristina en el mes 34 de su mandato, con lo cual tampoco es muy diferente. Lo que sí vemos es que es importante que si el gobierno, si el gobierno sigue perdiendo en términos de las preocupaciones, si las preocupaciones en la economía siguen creciendo y eso repercute negativamente en la aprobación de gestión, esto es complicado en términos de votos. Y hay otro tema
que nosotros estuvimos trabajando y que decimos, a ver, la incertidumbre la incertidumbre es mala para la economía, para el gobierno, si este es el punto central de la gestión de gobierno, porque de alguna manera, nada, reduce la inversión, también por otra parte incrementa los costos financieros, es decir, la verdad es que la incertidumbre genera efectos nocivos. Entonces nosotros tomamos un índice, otro índice más, tratamos de relevar la incertidumbre, y esto lo hicimos con una metodología que se aplica en muchas partes del mundo. Tomamos, creo que son más de 1 millón de artículos, ¿no?, del 2002 hasta ahora, donde, bueno, tenemos una codificación en términos de palabras que hablan de la economía, y de alguna manera esto, bueno, lo normalizamos y lo promediamos de manera de medir la incertidumbre de la política económica. ¿Por qué? Porque los decisores económicos toman decisiones en función de esto. Entonces, fíjense cómo está hoy la incertidumbre en términos de política económica. Fíjense algunos eventos y fíjense dónde estamos hoy después de las corridas y después de la firma con el Fondo Monetario. La verdad que es imprescindible la recuperación de la confianza. Por eso volví a lo anterior, porque los decisores económicos toman decisiones en función de esto, y la verdad que la incertidumbre es altísima. Y fíjense esto, fíjense el índice de incertidumbre mirado de un poco más atrás, mirado del 2005 aproximadamente. Fíjense la crisis internacional, fíjense el 2009, fíjense la caída, la devaluación de Kicillof, fíjense dónde estamos hoy en términos de incertidumbre. Realmente hoy es indispensable trabajar en este tema y poder volver a generar confianza. La diferencia de todo esto es que ese índice de incertidumbre de política económica, a diferencia de otros momentos, está fundamentalmente originado en términos de la crisis local, porque en otros momentos, durante el gobierno de Cristina, era fundamentalmente originado por la crisis financiera internacional. Y hoy vemos que esto se atribuye a temas más locales que internacionales, ¿sí? Entonces, ahí es donde vemos que estamos en tiempos sumamente inciertos y donde evidentemente esto no ayuda a trabajar en la confianza y que esto de alguna manera pueda repercutir en la economía. Bueno, si nos guiamos por lo que dice la gente, y esto les digo es lo menos importante de todo porque es lo que más varía, es lo que más cambia, y hoy le decimos a la gente, bueno, usted, ¿cuál de las siguientes opciones se siente más cercano a votar? Un 26 dice Macri o un candidato del espacio, un 25 dice Cristina o un candidato del espacio. Esto es lo que yo les decía hoy, núcleo duro, lo votarían en cualquier circunstancia, ¿sí? Vaya bien, vaya mal a la economía, sea cualquiera el candidato. Un candidato de un espacio, como por ejemplo el PJ 16 o uno de otro espacio 15, fíjense, ahí hay 30 que estarían como en otro espacio y 17% de no sabe. Y si le ponemos nombre, y vuelvo a repetir, es lo menos importante de todo lo que vimos, es esta diapositiva, porque es lo que más cambia, esta es de la semana pasada, y preguntamos por distintos candidatos. Bueno, hay distintos candidatos del mismo espacio, ¿no? Vidal, Cristina, Macri, Massa. Está muy atomizado todo. Vidal encabeza muy cerca de Cristina. De hecho, si medimos balotage, la única que le gana en un balotage a Cristina es más claramente es Vidal, porque es la que menos nivel de resistencia tiene. Pero bueno, esto falta muchísimo. La verdad es que esto es a título de que todo el mundo quiere ver alguna encuesta, pero no dice nada, no tiene valor, porque no sabemos ni cuál va a ser el escenario, ni cuáles van a ser los candidatos, ni mucho menos. Y después un tema en esto de los candidatos que quiero decir, porque no estaba en ningún lado, pero todo el mundo habla del candidato presidencial y todos quieren ser candidatos a presidente y nadie quiere ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. No hay ninguna candidatura presidencial viable si no tienen un candidato en la provincia de Buenos Aires que mida 25 o 30 puntos. Porque como ustedes saben es el 40% del padrón electoral. Entonces, cualquier espacio
que no tenga un buen candidato a gobernador, un candidato, aunque no gane, pero que sume 25 o 30 puntos, ningún candidato presidencial tiene posibilidades de entrar en un balotaje. Entonces, me parece que por este tema de los egos y que todos quieren ser presidente, me parece que también a muchos espacios le falta la construcción de un candidato viable a gobernador en la provincia de Buenos Aires. En el caso de Cristina Fernández, si ella fuera eventualmente candidata, se habla de Kicillof como su candidato en la provincia de Buenos Aires. Del resto de los espacios, mucho no se sabe. Así que ese también es un tema para seguir. Yo me acuerdo cuando Vidal decía, yo necesito medir 15, 16 puntos, como mínimo 20 puntos, para darle la posibilidad a Mauricio que entre en un balotaje. Esto lo decía cuando ella medía 11, cuando no la conocía nadie y cuando de alguna manera recorría la provincia tratando de construir. Y dentro del mismo Cambiemos, también tenían poca confianza en ella y decían todos, no, el tema es que no tenemos un candidato en la provincia de Buenos Aires, y después fue quien tuvo gran responsabilidad, que traccionó mucho la boleta para que Mauricio Macri, que tenía resistencia en la provincia de Buenos Aires, también fuera votado. Entonces, no hay que perder de vista también la construcción de qué es lo que va a pasar en la provincia de Buenos Aires, que no es un tema menor. Así que bueno, cumplo creo con el tiempo para no pasarme, y después vienen las preguntas. Sí, después vienen las preguntas. El aplauso entonces